Buenas tardes, espero se encuentren bien los que estén escuchando. Hoy les vamos a hablar sobre el transformador. Los integrantes de mi grupo son Julián Forero, Diego Peñaranda y quien les habla, Daniel Cortés. Pasemos a la tabla de contenido. Este tema se divide en 7 subtemas, los cuales son la historia del transformador, qué es, para qué sirve, cómo funciona, partes de un transformador, tipos de transformadores y dónde se emplean. Procederemos a hablarles de la historia del transformador. El primer transformador electrónico fue construido por Michael Faraday en 1831, cuando se disponía a llevar a cabo los experimentos en los que posteriormente descubriría la inducción electromagnética. Los elementos que usó fueron dos bobinas enrolladas una sobre otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas, ya fuera cerrada o abierta, el interruptor, el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica. Esto precisamente un transformador electrónico. Pero como suele pasar en estos momentos de caos, en este caso Michael Faraday, el descubridor de esto, no presentó mucha atención por ello. ¿Y qué pasó? Debido a esto, con el pasar de los años, varios fueron los científicos que llevaron a cabo los experimentos con distintas versiones de el primer transformador inventado por Faraday. En sí, Faraday, al descubrir esto, no le prestó mucha importancia y siguió con sus experimentos aparte, y fueron otros los que lo aprovecharon. Ahora vamos a hablar de qué es. Pasa, por favor. Un transformador eléctrico básicamente es una máquina estática de corriente alterna que permite variar en alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia, la potencia. En el caso de un transformador ideal, para lograrlo se transforma la electricidad que llega al devanado de entrada en un magnetismo. Sí, y ahora vamos a hablarles de cómo funciona. Perdón, ¿para qué sirve? El compañero Julián Forero les hablará de esto. Para un transformador es un dispositivo eléctrico que es capaz de convertir la energía eléctrica alterna de cierto nivel de tensión a energía eléctrica de otro nivel de tensión. En su caso más general, los transformadores son reductores, significando que estos reducen el nivel de tensión eléctrica. Por ejemplo, tenemos el caso de los postes de luz que recorren las vialidades. Estos postes, por lo general, manejan una corriente de 13.200 voltios. Estos, para que la electricidad pueda viajar largas distancias de manera más económica, significando que su voltaje es tan alto que conectarlo a una residencia significaría un caos y un cortocircuito, por lo que se utiliza un transformador para que los 13.200 voltios se reduzcan a 220 sobre 120 voltios o 220 sobre 125 voltios. Y que de esta manera entre la residencia está constituidos por dos. Bueno, les hablaré de cómo funciona. El funcionamiento de un transformador se basa en la ley de Faraday, de la inducción electromagnética. Cuando se aplica una corriente alterna a la bobina primaria, o sea, la que recibe la corriente, se genera un campo magnético que induce a una corriente en la bobina secundaria, la que suministra la corriente. La relación entre las vueltas de las dos bobinas determina la relación del voltaje. Si hay menos vueltas en una bobina secundaria que en la primaria, el voltaje de la secundaria será menor.
Si hay más vueltas en la secundaria, el voltaje de la primaria será mayor. El transformador también puede servir para aislar dos circuitos eléctricos, pues la separación física entre ambas bobinas evita que haya contacto eléctrico directo. Es clave en la transmisión y distribución de la energía eléctrica, pues permite elevar la tensión en largas distancias para reducir las pérdidas por resistencia. Además, se utiliza en muchos equipos electrónicos como fuentes de energía para adaptar la tensión requerida por los componentes. Pasamos, por favor. Partes de un transformador. Empezamos con el núcleo. Es el centro del transformador. En él circula el campo electromagnético producido por los devanados y su función es mantener ese flujo magnético contenido para evitar las pérdidas producidas por las corrientes de Foucault. Normalmente este hecho de láminas de metal apiladas, pero según el tipo de transformador, puede estar hecho de distintos materiales y con distintas formas. Por ejemplo, acorazado, en columnas, toroidal, etc. Algunos transformadores especiales pueden no tener núcleo, a estos se les conoce como transformadores sin núcleo o de núcleo de aire. Bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre enrollados alrededor del núcleo. Son las que producen el cambio de voltaje. El número de vueltas, espiras de cada bobina tiene relación directa con el voltaje. Mientras más espiras, más voltaje. Un transformador tiene por lo menos dos bobinas. Una primaria por donde entra la corriente, conocida como devanado primario, y una secundaria por donde sale la corriente, conocida como devanado secundario. La cantidad de espiras de la bobina primaria corresponde al voltaje de entrada y la cantidad de espiras de la bobina secundaria corresponde al voltaje de salida del transformador. Normalmente, los devanados se encuentran enrollados uno encima del otro, el de mayor tensión sobre el de menor tensión, para aprovechar mejor el campo magnético y evitar pérdidas. Los transformadores trifásicos tienen 3 bobinas para el devanado primario y 3 bobinas para el devanado secundario. También se puede entender que el transformador trifásico está compuesto por 3 transformadores monofásicos, uno para cada fase, cuyos campos electromagnéticos no interfieren entre sí. Los aislantes. Los elementos de un transformador, núcleo, devanado primario y devanado secundario y cada espira, se encuentran separados entre sí por un aislante, debido a que cada uno de ellos tiene tensiones diferentes. En transformadores de alta tensión suele utilizarse una capa de papel impregnada en aceite mineral para aislar el núcleo de los devanados y los devanados entre sí. Por su parte, las espiras consecutivas suelen estar aisladas por una delgada capa de laca de cobre. Las espiras no consecutivas pueden estar aisladas entre sí por laca o papel, según sea necesario. Dependiendo de las características específicas y las funciones de los transformadores, estos pueden tener más componentes, como por ejemplo un tablero de control, diversos tipos de relés, elementos mecánicos o electrónicos de protección de los transformadores para distintos tipos de desequilibrios, depósito de expansión para contener el aumento de volumen de los elementos líquidos en los transformadores de baño de aceite. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los tipos de transformadores. Los dividí en dos grupos, grandes y pequeños. Empecemos por los grandes. En los grandes encontramos lo que son transformadores monofásicos, transformadores difásicos y transformadores trifásicos. Los transformadores monofásicos es un aparato electrónico que tiene como objetivo la fabricación de aumentar o disminuir la tensión en los sistemas eléctricos de una corriente alterna, sin disminuir la potencia de dicho sistema. Algunas partes del transformador monofásico
son el núcleo, devanado primario, devanado secundario y fuente y carga. Creo que eso lo dijo mi compañero Julián. El núcleo es encargado de transportar el flujo magnético. El devanado primario, esta pieza se origina la presión del flujo magnético accionando una potencia magnética en el devanado secundario. El devanado secundario se encarga de promover el potencial de un transformador a la carga activando la fuerza del voltaje. La fuente tiene que ver con la potencia del transformador y la carga se refiere a la carga del instrumento basado en la energía, en la referencia, en la tolerancia y la capacidad del transformador. Ahora pasamos para el transformador bifásico. El transformador bifásico es un transformador bifásico, tiene dos fases y una neutro, por lo que cuenta con 4 embobinados, 2 de alta y 2 bajas. Es común encontrar instalaciones comerciales o en aplicaciones específicas o especiales. Pasamos ahora para los transformadores trifásicos. Entendemos por transformador trifásico que es un artefacto eléctrico utilizado para aumentar o bajar los voltajes pertenecientes a un circuito. Esta acción se realiza mediante la utilización de un campo magnético que tiene la capacidad de mantener una misma potencia. Parte de un transformador trifásico. Los transformadores trifásicos tienen 3 bobinas para el devanado primario y 3 bobinas para el devanado secundario. También se pueden entender que el transformador trifásico está compuesto por 3 transformadores monofásicos, una por cada fase, cuyos campos electromagnéticos no interfieren entre sí. También podemos saber el voltaje de un transformador trifásico, que es de 1100 voltios y es igual para el voltaje secundario. ¿Qué tipos de transformadores trifásicos hay? Hay 2 tipos de transformadores trifásicos, que es el núcleo con el devanado primario, y secundarios enrollados en un núcleo en el transformador de cáscara que combina 3 transformadores monofásicos. Bueno, ahora pasamos para los transformadores pequeños, que los dividí en 2 grupos. Estos son los pequeños. Transformador de alimentación. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar algunas funciones de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal. Ahora pasamos para el transformador de pulsos. El transformador de pulsos. Un transformador de pulso es un transformador mejorado que produce pulsos eléctricos de gran velocidad y amplitud constante. Suele utilizarse en la transmisión de información digital y en transistores, especialmente en los circuitos conductores de compuertas, como lo podemos observar ahí en una imagen. Esos son los transformadores de pulsos. Ahora pasamos para el transformador lineal o feedback. El transformador lineal incorpora un circuito rectificado en un interior, formando en su parte de alta tensión por varios devanuados que incorporan diodos en serie internos y utilizan la capacitación para que entre ellos pueda filtrar y estabilizar la corriente rectificada por los diodos. Tenemos también, les voy a explicar se los voy a nombrar porque no tenemos mucho tiempo. Transformador diferencial de variación lineal, transformador con diodo dividido, estabilizador de tensión, transformador híbrido o